Vamos a definir entonces el concepto de la ley de Avogadro a partir de este problema. Lo plantea así: hay que determinar el volumen en litros que va a tener un mol de gas ideal que se encuentra a 0 grados centígrados y presión atmosférica. Esto como tal se llama condiciones estándar de temperatura y presión. En algunos libros lo pueden encontrar como STP. Son siglas en inglés. Es Standard Temperature and Pressure. Condiciones estándar de temperatura y presión, STP. Siempre que les digan STP, se define que la temperatura estándar es 0 grados centígrados y la presión estándar es 1 atmósfera. La ley de Avogadro me dice que cualquier mol de gas ideal siempre va a ocupar el mismo volumen a las mismas condiciones. A las mismas condiciones estándar yo lo puedo calcular. Como comentamos, la ley de Avogadro fue definida por Amedeo Avogadro y me dice eso básicamente: el volumen de un gas aumenta con el número de partículas de ese gas, es decir, con el número de moles. El volumen es proporcional al número de moles. Entonces, siempre para un gas, el cociente de volumen entre el número de moles es una constante. Ahora, si yo quiero definir el volumen de cualquier gas a condiciones estándar de temperatura y presión, vamos a usar la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? El producto presión-volumen del gas es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas. Solo tengan en cuenta que para poder sustituir en esta ecuación la temperatura del gas debe estar en unidades de escala absoluta, es decir, en Kelvin. Aquí es muy sencillo, ¿no? Yo voy a calcular para una presión atmosférica y una temperatura de 0 grados centígrados. Esto le vamos a sumar 273.15 para convertirlo a Kelvin. El número de moles es 1. Con estos datos hay que calcular el volumen. Esto es una constante que vamos a estar utilizando. Entonces, de esa ecuación hay que despejar B. Y hay que hacer la sustitución. Sería el volumen del gas va a ser igual a el número de moles del gas por la constante universal de los gases por la temperatura del gas entre la presión del gas, ¿no? Tengo N, tengo T, tengo P en atmósferas. Solamente necesito el valor correcto de la constante universal de los gases. Para esto podemos usar una tabla. Vamos a ir sustituyendo para que vean en qué unidades tendría que usar yo la constante. N es un mol. La constante universal la dejo indicada. La temperatura comentamos que nos dio 273.15 Kelvin. Y esto se divide entre la presión de una atmósfera. Ahora, hay varias formas de llegar a este cálculo. Yo tendría que seleccionar las unidades adecuadas de la constante universal para que todo esto me dé litros. ¿Qué dimensiones puede tener la constante universal? Aquí como un paréntesis. Si yo despejo la constante universal de esa ecuación, debe tener unidades o dimensiones del producto presión-volumen entre R, más bien entre NT. Es decir, cualquier unidad de presión por cualquier unidad de volumen entre una unidad de cantidad de sustancia temperatura. O bien, como habíamos comentado, el producto presión-volumen también se puede escribir en términos de energía. Energía entre mol Kelvin o unidad de temperatura, o bien presión, volumen
entre mol Kelvin. Eso porque el producto presión-volumen también es energía, ¿no? Comentamos, presión es fuerza entre área por volumen. Esto entre mol Kelvin. Fuerza entre área multiplicado por volumen es equivalente a fuerza por distancia. Fuerza por distancia es energía. Entonces, en esta tabla les estoy mostrando las unidades de la constante universal de los gases. Y esta se puede calcular en diferentes sistemas de unidades, ¿no? Van a encontrarlas en una unidad de presión, volumen entre mol Kelvin, o bien una unidad de energía como lo es BTU o kilocaloría, entre unidad de cantidad de sustancia, unidad de temperatura. Aquí como yo requiero la R en litros, buscamos litros, ¿no? Aquí yo tengo litro, atmósfera entre mol Kelvin. ¿Esta me sirve? También pueden usar la universal en el sistema internacional 8.314, ¿no? Pero realmente es el mismo valor, pero convertido de unidades. Que teóricamente ya ustedes podrían tomar cualquier valor y convertirlo a cualquier otro aplicando factores de conversión. Entonces voy a usar este, 0.082057. Y esto está en litro por atmósfera dividido entre mol Kelvin. Esta operación me debe dar los valores correctos. Si hacen el análisis dimensional, se cancela mol, se cancela atmósfera, se cancela Kelvin y esto me queda solo en litros. El resultado sería exactamente la cantidad en litros que cualquier mol de gas ideal ocupa, independientemente de qué sustancia. ¿Por qué es independientemente de la sustancia? Porque comentamos que el modelo de gas ideal considera que los átomos son puntuales, es decir, no tienen un volumen. Entonces, independientemente de qué átomo yo tenga, un mol de cualquier sustancia por gas ideal siempre ocupa el mismo volumen. La operación me da 22.413.86955. Voy a usar todos los decimales porque este sería el valor exacto por definición. Generalmente se redondea a 22.414 litros, pero este es el volumen que ocuparía un mol de cualquier gas.